Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera saber, por favor, si se me escucha claramente. Buenas tardes, doctor, Sí si se se le escucha, escucha. doctor. Gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces la clase teórica asignada para el día de hoy. El tema que me han recomendado desarrollar con ustedes es acerca de las complicaciones tardías de la diabetes. Pues vamos a ir avanzando porque el tema es bastante largo. Cuando nosotros hablamos acerca de complicaciones tardías de la diabetes, vamos a encontrar dos grandes grupos: complicaciones microvasculares o microangiopáticas y complicaciones macrovasculares o macroangiopáticas. Dentro de las complicaciones microvasculares tenemos clásicamente tres componentes: la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, llamada hoy en día enfermedad renal diabética, y la neuropatía diabética. Estas tres, básicamente lo que producen en el paciente es morbilidad, minusvalía, mientras que las complicaciones macrovasculares, que están compuestas por los eventos cardiovasculares mayores, infarto de miocardio no fatal, evento cerebrovascular o stroke, muerte cardiovascular e insuficiencia arterial periférica, habitualmente suelen producir muerte en el paciente. Recuerden ustedes que 8 de cada 10 pacientes con diabetes fallece por un evento cardiovascular. De ahí la importancia de poder valorar estas complicaciones. La parte de complicaciones macrovasculares, ustedes las hacen de manera diferenciada en otras especialidades. Digamos que el infarto de miocardio ustedes lo ven en cardiología, el stroke lo ven en neurología, la muerte cardiovascular también entre neurocardio. Entonces, no son temas que vamos a desarrollar ahora. Nos vamos a concentrar específicamente en las condiciones que van a generar morbilidad en el paciente. Vamos a empezar por el tema probablemente más grande de todos, que es el de enfermedad renal diabética. Y tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes epidemiológicos. Primero, todo paciente que tiene ya diagnóstico de diabetes se calcula que tiene una expectativa de vida reducida de aproximadamente unos 6 años, como ustedes pueden observar acá en la diapositiva. Sin embargo, si esta diabetes está acompañada de alguna enfermedad cardiovascular, la expectativa de vida se reduce al doble. Ya no estamos hablando solamente de 6 años, sino que estamos hablando ahora de 12 años. Y si nosotros le asociamos a esto enfermedad renal diabética temprana, la expectativa de vida se reduce hasta en menos 16 años. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene el diagnosticar tempranamente estas complicaciones, porque estamos hablando de que reducimos los años de vida potenciales que va a tener un paciente con diabetes. Además, lo que vamos a observar también es que la mitad de todos los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 ya también van a tener enfermedad renal diabética. Y esto se ha visto en el estudio DEMAND, sobre todo en el cual se evaluaron pacientes que no tenían enfermedad renal diabética versus pacientes que tenían cierto grado de disminución de la tasa de filtración glomerular y pacientes que ya tenían cierto grado de albuminuria. Y lo que se vio es que en global, más o menos el 56% de pacientes con diabetes ya tiene compromiso renal establecido, pero que muchas veces no se llega a diagnosticar tempranamente. Y esto se ha replicado en muchas otras realidades en países, digamos, del primer mundo, pero también en otros países de Centro y Sudamérica, donde la cantidad de los pacientes con enfermedad renal diabética y diabetes tipo 2 es habitualmente de la mitad a más. Entonces es una complicación crónica de la diabetes que tenemos que diagnosticar tempranamente. También lo que vamos a observar es de que la enfermedad renal crónica es un marcador de riesgo en el paciente con diabetes. Y lo que se observa en la diapositiva es que mientras tenemos mayores componentes de la enfermedad renal diabética, esto incrementa de manera importante la mortalidad en el paciente. En este estudio en Haynes 3 de los Estados Unidos, donde se evaluaron que más de 15,000 pacientes, se puede observar justamente ello, donde a medida que el componente de filtración glomerular iba acompañado también de albuminuria, entonces la mortalidad excesiva se incrementaba en un 47% versus aquellos pacientes que tenían menos componentes o que solamente tenían diabetes. ¿Eh? Y la disfunción renal, justamente en ese sentido, lo que va a conseguir es... Uy, algo pasó acá. Eh,
A ver, un lapsus, chicos, un momentito, estoy tratando de, no sé qué pasó con mi pantalla. A ver, ahora sí, creo que sí. O yo estoy viendo lo que ustedes están viendo. Acá estoy, ahora sí, ya me ubiqué en el tiempo. Muy bien, entonces estábamos comentando entonces que la disfunción renal en pacientes con diabetes tipo 2 va a incrementar además el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que podemos ir observando en esta diapositiva, ¿no? A medida que la tasa de filtración glomerular estimada se va reduciendo, la, el incremento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca también se va incrementando, tanto en el tema de la tasa de filtración glomerular como en lo relacionado también con la presencia de albuminuria asociada justamente a la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a observar aquí? Vamos a observar que la enfermedad renal diabética en sus dos componentes, filtración glomerular disminuida y albuminuria, van a favorecer la hospitalización y la descompensación por insuficiencia cardíaca. ¿Cómo definimos entonces, ya teniendo estos conceptos epidemiológicos, a la enfermedad renal crónica en diabetes? Vamos a hablar de que tiene que haber albuminuria persistente. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con albuminuria persistente. Con o sin una tasa de filtración glomerular estimada que esté disminuida. Menos de 60 es el punto de corte. Les comento esto porque a veces en el primer nivel de atención, cuando el paciente tiene una tasa de 80, de 90, están catalogando a los pacientes con enfermedad renal crónica asociada a la diabetes y no es tanto así. El punto de corte es menos de 60. ¿Qué sucede entonces en la enfermedad renal diabética? Como hemos observado, puede ocurrir de acuerdo a la literatura y la fuente que uno investigue, desde el 20 a 40% de casos de pacientes con diabetes. Se desarrollan diabéticos tipo 1 habitualmente después de los 10 años, pero en diabéticos tipo 2, que es lo que hemos observado en las primeras diapositivas, ya puede estar presente al momento del diagnóstico. Esta es una de las causas más frecuentes de enfermedad renal en estadio final y va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular y los costos en salud. Una terapia de apoyo dialítico, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, implican un gasto muy importante para el Estado en relación al mantenimiento del tratamiento de estos pacientes. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta en la enfermedad renal diabética es la albuminuria. ¿Qué cosa utilizamos? ¿Qué tipo de albuminuria vamos a utilizar para valorar al paciente con diabetes? Tenemos que utilizar una albuminuria corregida con creatinina urinaria, conocida también como tasa albúmina creatinina urinaria, por sus siglas en inglés UACR, también conocida como cociente albúmina creatinina urinario o como índice albúmina creatinina urinario. Son sinónimos que pueden significar lo mismo. Les doy todos los nombres porque no siempre en el laboratorio lo vamos a encontrar como tasa, lo pueden encontrar también como cociente o como índice. ¿Cuándo se considera esta UACR normal? Cuando el resultado me sale por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina. A partir de 30 en adelante, ya estamos hablando de una albuminuria persistentemente elevada. Para poder hacer, doctor, el diagnóstico, ¿basta con un solo resultado? No. Debido a la alta variabilidad biológica entre muestras de más del 20%, la recomendación de la guía de ADA 2026 y todas las anteriores nos sugieren que debemos tener al menos 2 a 3 controles en un lapso de 3 a 6 meses para establecer diagnóstico. Por eso hablamos de albuminuria persistente. ¿Y por qué tiene que ser persistente? Porque existen condiciones, existen factores que pueden afectar los resultados de la albuminuria. La actividad física intensa dentro de las 24 horas previas a la prueba, por ejemplo, va a favorecer un incremento de la albuminuria. Infecciones, sobre todo aquellas del tracto urinario, también pueden hacer que la albuminuria se eleve. Fiebre, la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, una hiperglucemia marcada. A veces tenemos al paciente con diabetes con glucosas en 200, 300 y le están pidiendo albuminuria. No es un momento apropiado porque el resultado me va a salir inapropiadamente alto. La menstruación en las mujeres jóvenes y la hipertensión arterial marcada, sobre todo aquella no controlada. Doctor, ¿cómo yo me doy cuenta que la albuminuria que el laboratorio donde laboro me está reportando UACR o me está reportando microalbuminuria simple? Yo me tengo que dar cuenta por las unidades de medidas. Si es una
tasa albúmina creatinina urinaria, el resultado me lo van a expresar en miligramos por gramo. Pero si es una microalbuminuria simple, el resultado me lo van a expresar en miligramos por decilitro o miligramos por litro. Y si yo tengo ese valor no me sirve para establecer albuminuria en mi paciente con diabetes. Necesito el índice albúmina creatinina urinario para poder establecer un buen diagnóstico. Doctor, yo podría calcular ese índice, lo podrían hacer si ustedes obtienen de su laboratorio la albúmina urinaria en miligramos por decilitro, que es lo que habitualmente nos reportan, y la creatinina urinaria en gramos por decilitro. La división me va a dar la UACR expresada en miligramos por gramo, que lo que me está traduciendo es la excreción de albúmina en miligramos por día. Nuevamente recordar, una albuminuria normal menos de 30 miligramos por gramo de creatinina, albuminuria moderadamente elevada de 30 a 299 y albuminuria severamente elevada de 300 a más. Antiguamente, en la mayoría de guías de práctica clínica, esta de aquí se entendía como microalbuminuria y esta de acá como macroalbuminuria. Pero en los últimos años, las guías de práctica clínica de la ADA, la europea, han cambiado el término micro y macroalbuminuria por albuminuria persistentemente elevada. Entonces, en realidad es un juego de palabras únicamente para fines prácticos o académicos. Ustedes pueden seguir utilizando los mismos términos porque finalmente a partir de 30 en adelante ya empezamos a tener daño en el riñón a causa de la diabetes. Y nunca olvidarse que un solo control no me hace diagnóstico. Necesito hacer un seguimiento, 2 a 3 muestras, al menos en un periodo de 3 a 6 meses, para poder considerar albuminuria establecida. Aquí les voy a colocar un ejemplo. No es una diferencia muy marcada. Hay otros resultados donde la diferencia es mucho mayor, pero para que ustedes se den cuenta que hay algunos laboratorios que ya reportan esta diferencia. En este caso les traigo el de ROE, pero ya lo he visto también en Multilab, en Suizalab, en Synlab. Es cuestión simplemente de elegir correctamente. Por ejemplo, ROE reporta no como UACR, sino como microalbuminuria corregida con creatinina y como se dan cuenta, las unidades son miligramos por gramo de creatinina. Esto es lo que a mí me ayuda a diferenciarlo de los miligramos por decilitro de la microalbuminuria simple que la mayoría de laboratorios de los hospitales reportan. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la interpretación. ¿Qué estoy utilizando para hacer el diagnóstico de enfermedad renal diabética? Como se dan cuenta, puede haber una diferencia que en este caso numéricamente no es importante, pero es por este paciente puntual. En otros pacientes sí se nota una diferencia mucho más marcada. El otro concepto que tengo que tener para definir enfermedad renal diabética es la tasa de filtración glomerular estimada. Cuando yo era estudiante de medicina hace algunos años, nosotros utilizábamos una fórmula que de pronto ustedes también les han enseñado, que es la fórmula de Cockcroft-Gault. 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina sérica y si era mujer por 0,85. Pero desde ya hace algunos años, la recomendación de las guías internacionales, ADA, EMEA, CADIGO, etcétera, recomiendan que utilicemos la ecuación CKD-EPI, por sus siglas en inglés de enfermedad renal crónica, de colaboración epidemiología, que es generalmente la que vamos a utilizar para hacer este cálculo. Por lo tanto, ya no es conveniente usar Cockcroft-Gault o cualquier otra fórmula que no sea CKD-EPI para el cálculo de la filtración glomerular. Estas calculadoras ustedes las obtienen de diferentes aplicativos médicos, calculadoras médicas, y el resultado persistentemente por debajo de 60 mililitros por minuto se considera anormal. Doctor, antiguamente, y muchos colegas del área de medicina interna, medicina familiar y de otras ramas, todavía solicitan a algunos pacientes lo que se conoce como la depuración de creatinina en orina, que es un examen en el cual el paciente recolecta su orina 24 horas y se calcula de manera manual directa cuál es la depuración de creatinina, que es un equivalente a la tasa de filtración glomerular. Pero esa es una prueba que ya no se debe utilizar hoy en día, por lo menos para el diagnóstico de enfermedad renal diabética. ¿Por qué? Porque es una prueba muy engorrosa. El paciente tiene que estar un día sin trabajar para juntar toda su orina, estar cargando su botella.
y en realidad no lleva una diferencia muy importante respecto a la tasa de filtración glomerular estimada, porque con esto simplemente necesito colocarle en la ecuación la edad, la edad, el sexo y el valor de creatinina sérica y me arroja el resultado inmediatamente. Eso solamente para que vean cuál es la fórmula, no es menester que se lo aprendan, eso se lo voy a preguntar, pero sí para que vean que es una fórmula logarítmica que justamente está dirigida a que se pueda calcular de manera más específica el filtrado glomerular en el paciente. ¿Cómo entonces hacemos el diagnóstico entendiendo estos conceptos? Yo tengo que tener presencia de albuminuria persistente y o, es muy importante este conector, y o una tasa de filtración glomerular estimada reducida en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. ¿Qué cosa significa eso? Que yo puedo tener solamente albuminuria clínicamente significativa y mi filtrado glomerular estar por encima de 60, o sea, la función renal, ok, pero ya hay compromiso de la diabetes en el riñón. O puede suceder lo contrario, ¿no? Yo puedo tener una albuminuria normal, pero resulta que mi filtrado glomerular está cayendo de manera persistente por debajo de 60. O tengo una combinación de ambas. A eso se refiere a la definición de enfermedad renal diabética. Muy bien, antes de pasar a esta parte, ¿hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Bueno, asumo que todo ha quedado claro. Vamos a continuar entonces. Si tuviesen en el transcurso de la presentación alguna duda, por favor, levantan la mano virtual y podemos resolverlo para que todos podamos tener claros los conceptos. Muy bien, entonces aquí lo que les estoy mostrando es una tabla, que es una tabla para toma de decisiones con respecto al tamizaje, al tratamiento y a la referencia del paciente con enfermedad renal crónica en diabetes. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? Por este lado vamos a observar la tasa de filtración glomerular dividida en subcategorías, G1, G2, G3, AB, G4 y G5. Y por el lado de aquí vamos a tener las categorías en relación a albuminuria. G por filtrado glomerular, A por albuminuria. Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es el A1, es aquel paciente que tiene una albuminuria normal, menos de 30, el A2, lo que se conocía como microalbuminuria, y el A3 como macroalbuminuria. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es a partir del filtrado glomerular 3, o sea, una enfermedad renal en estadio 3, porque ya la filtración está por debajo de 60. Me tengo que concentrar en este grupo de aquí y en este grupo de acá. ¿Y yo qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a establecer una intersección en este cuadro de doble entrada. Vamos a la primera parte. Por ejemplo, si yo tengo un filtrado glomerular normal o alto, o sea, de 90 para arriba, y tengo mi filtración, mi UACR por debajo de 30, ¿qué es lo que me está recomendando la guía? Voy a hacer el tamizaje una vez al año, nada más. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos en el paciente con diabetes? Hacemos la evaluación de la creatinina, verificamos tasa de filtración glomerular, verificamos albuminuria en la UACR. Si está ok, bueno, señor, en un año volvemos a hacer el control. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si mi filtrado está normal, pero ya tengo albuminuria persistentemente elevada, de 30 a 299? La recomendación es que le debo dar tratamiento, medicación para frenar esta progresión y le voy a hacer control anual. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi paciente tiene la misma condición, pero tiene macroalbuminuria? Entonces le voy a dar tratamiento y como el riesgo es muy alto, lo debería yo referir a nefrología para que le hagan un seguimiento más exhaustivo, ¿correcto? De esa manera se lee este cuadro de doble entrada. Si tengo mi paciente, por ejemplo, en un estadio 4 de enfermedad renal o un filtrado glomerular por debajo de 30 y tiene y a pesar de eso, no tiene albuminuria, por el hecho de estar en estadio 4 por debajo de 30, igual yo lo voy a tratar y lo voy a referir. Y el control va a ser 3 veces por año. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo voy a ir refiriendo y voy a ir evaluando las características de mi paciente. Mientras más rojo sea el color, el riesgo es mucho más alto.
¿Qué pacientes van a tener riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética? Aquellos que tienen muchos años con la diabetes. A pacientes que tienen más de 15, 20 años con diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal diabética versus aquel paciente que tiene un diagnóstico mucho más reciente. Igual, ese paciente que tiene un mal control metabólico con glicosiladas persistentemente altas, por más que no tenga muchos años con la diabetes, este mal control metabólico incrementa su riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. En un paciente que tiene familiares con diabetes que ya han tenido nefropatía, que han terminado en diálisis, también eso me está avisando que estos pacientes tienen una predilección por hacer compromiso renal rápido, galopante. Tengo que tener cuidado. El paciente hipertenso mal controlado, el tabaquismo son también factores de riesgo que van a incrementar la posibilidad de desarrollar enfermedad renal diabética. Entonces, la guía, ¿qué cosa es lo que me sugiere? Voy a evaluar la función renal. ¿Cómo evaluamos la función renal? UACR y filtrado glomerular estimado en diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico, pero en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. Obviamente eso tiene que ver por la fisiopatología de la diabetes, porque recuerden que la diabetes tipo 1, yo más o menos puedo determinar cuándo empezó la enfermedad. En cambio, en la diabetes tipo 2, por su fisiopatología, se calcula que su inicio de enfermedad es de por lo menos unos 10 años antes. Y es por eso que al debut, el paciente ya podría tener enfermedad renal diabética de algún grado. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Si el paciente ya tiene enfermedad renal crónica establecida, tengo que controlar estos parámetros, UACR y filtrado glomerular, de 1 a 4 veces al año, dependiendo de la etapa de la enfermedad renal en la que se encuentre, ¿no? Que es lo que yo les comentaba aquí en esta diapositiva. Mientras más compromiso hay, voy a hacer más controles anuales. Muy bien, ya sabemos en qué pacientes voy a buscar la enfermedad renal diabética, ya sabemos cómo vamos a diagnosticar la enfermedad renal diabética. Ahora vamos al tratamiento. ¿Qué podemos hacer frente a esta complicación? Lo primero es que vamos a optimizar el control de glucosa. Está demostrado que el buen control metabólico del paciente, tener glicosilada en meta de control durante mucho tiempo, reduce el riesgo o enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica en diabetes. Por lo tanto, en vez de estar pensando en darle algún medicamento puntual, entre comillas, para los riñones, yo debo concientizar al paciente de que es fundamental que su control metabólico esté a la perfección. Igualmente con respecto a la presión arterial, que es otro parámetro, perdón, fundamental en el paciente. Si lo podemos lograr, debemos mantener al paciente con una presión arterial por debajo de 130/80. Esa es mi meta de control en el paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. Y si puedo llegar incluso a una presión de menos de 120 milímetros de mercurio de sistólica, sería incluso lo ideal porque se ha demostrado que mientras más bajita esté la presión, menos impacto negativo hay sobre el filtrado glomerular. Obviamente, eso tiene que lograrse de una forma segura. Si de pronto es un adulto mayor con mucha tendencia a la hipotensión, de pronto no voy a poder ser tan agresivo en mi tratamiento, voy a buscar una meta de control un poquito más flexible, ¿correcto? Pero el control de la glucosa y el control de la presión arterial son fundamentales para reducir el riesgo o enlentecer el avance de la enfermedad renal crónica. Desde el punto de vista nutricional, para enfermedad renal diabética, la recomendación es la restricción proteica muy leve, máximo 0,8 gramos por kilo de peso por día. Antiguamente se creía que en el paciente con diabetes, si yo tenía este problema de enfermedad renal crónica, tenía que hacer una mayor restricción proteica porque extrapolaban un poco lo que sucede en el síndrome nefrótico, ¿no? Donde hacen restricciones de 0,6, 0,5, súper hipoproteicas las dietas para que no haya más daño en el filtrado glomerular. Pero en la enfermedad renal crónica por diabetes no es así. Puede ser una dieta normoproteica, un gramo de proteína por kilo de peso por día, o máximo restringirla a 0,8.
salvo que el paciente se encuentre en apoyo dialítico, ya cuando su riñón no funciona, más bien al contrario, lo que yo busco es incrementar el aporte proteico porque este desgaste es un problema importante para la gran mayoría de personas que ya tienen apoyo con diálisis. ¿Ya? Entonces, recuerden, restricción proteica en, en enfermedad renal diabética máximo a 0,8 gramos kilo peso corporal por día. Restricciones mucho más bajas no sirven en la enfermedad renal diabética. Está demostrado que no retrasan la progresión. Igual el paciente se deteriora. La diferencia es que en este caso no se va a deteriorar desnutrido. Ese es el objetivo. ¿Qué sucede con el uso de antihipertensivos? La recomendación es no utilizar antihipertensivos tipo IECA o ARA2 para prevención primaria en enfermedad renal crónica, que es lo que les ponía en la primera diapositiva, ¿no? Un paciente con albuminuria normal que no tiene hipertensión, no voy a utilizar IECAS o ARA2, pero sí lo voy a utilizar para el tratamiento del diabético hipertenso que tiene microalbuminuria, pero se recomienda encarecidamente para aquellos que tienen macroalbuminuria o ya tienen una filtración glomerular por debajo de 60 persistente. Entonces, ahí sí yo voy a utilizar un IECA o un ARA2 como tratamiento de primera elección para el manejo de la hipertensión en ese paciente, porque le voy a dar un efecto además nefroprotector. Siempre cuando utilizamos IECA y ARA2 es recomendable tener cuidado y medir progresivamente la creatinina y el potasio sérico porque pueden haber cambios en estos electrolitos y en la medida de la creatinina. ¿Qué hay sobre el uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2? Como de pronto ya lo han hecho ustedes en la clase teórica de terapéutica, este grupo farmacológico es muy importante porque ha demostrado beneficios de protección cardiovascular, de protección renal también. Entonces, todo paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica establecida, se recomienda el uso de uno de estos fármacos que haya demostrado beneficio para reducir progresión de enfermedad renal crónica en individuos a partir de un filtrado glomerular de 20 en adelante. O sea, si tiene 20 a más, ya puede instaurar un inhibidor de la SGLT2. ¿Hasta cuándo voy a mantener ese inhibidor? En realidad lo debería mantener de por vida. ¿Qué inhibidores de SGLT2 puedo utilizar para el tratamiento de enfermedad renal diabética? En el Perú contamos actualmente con dos. Tenemos la empagliflozina y tenemos la dapagliflozina. En el caso de dapagliflozina, la dosis es 10 miligramos al día. En el caso de empagliflozina, que viene en dos presentaciones, 25 miligramos y 10 miligramos, para enfermedad renal diabética basta solamente 10 miligramos al día. Sin embargo, puedo utilizar la dosis de 25 miligramos cuando yo necesito un efecto también antihiperglucémico, o sea, darlo como tratamiento para la diabetes, no solamente para proteger el riñón. ¿Qué hay sobre los agonistas de receptores de GLP-1? Para reducir este riesgo cardiovascular y la progresión de enfermedad renal crónica en diabéticos tipo 2, se recomienda ya usar un agonista de receptores de GLP-1 que haya demostrado beneficio en esta población. Y al día de hoy, el único de estos medicamentos que ha demostrado ese beneficio es la semaglutida. Ninguno de los demás al momento tiene estudios que hayan evaluado como punto primario enfermedad renal crónica. Todos los demás han extrapolado sus resultados de sus estudios de seguridad cardiovascular, pero el único que ha estudiado directamente el daño sobre el riñón es el estudio con semaglutida. Entonces, se puede utilizar este fármaco. La semaglutida, el nombre comercial es Ozempic. Muy bien. ¿Qué hay sobre otro grupo de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad renal diabética? Aquí tenemos el uso de los antagonistas de receptores de mineralocorticoide. Ustedes deben conocer estos por cardiología, que son habitualmente la espironolactona, la clortalidona, la eplerenona, pero lo que vamos a utilizar nosotros es un antagonista de receptor de mineralocorticoide no esteroideo. De estos, el único aprobado para el tratamiento de enfermedad renal diabética para reducir el riesgo de progresión y eventos cardiovasculares es la finerenona. La finerenona que viene en presentación de 10 y de 20 miligramos.
Entonces, este ha demostrado ser eficaz en sus estadios clínicos para reducir el riesgo cardiovascular y la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes con RC y albuminuria. ¿Cuándo puedo utilizar finerenona? A partir de una tasa de filtración glomerular estimada de 25 a más. ¿Qué es lo que tengo que cuidar con este fármaco? Los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque como es un ahorrador de potasio, puede producir hipercalemia. También se ha visto, y esto es una cosa más actual, si yo tengo un paciente con diabetes con una UACR de 100 a más y un filtrado glomerular de 30 a 90, que ya están utilizando un IECA, podría considerar el inicio simultáneo, o sea, al mismo tiempo de un ISGLT2 y finerenona por la evidencia de seguridad y efectos beneficiosos sobre la albuminuria. O sea, estamos hablando ya de intervenir tempranamente en un paciente con enfermedad renal diabética de fenotipo albuminúrico, ¿no? Que pierde albuminuria por orina. ¿Qué sucede, doctor, si yo estoy dándole tratamiento a mi paciente, está tomando su empagliflozina, la dapagliflozina, y de pronto el filtrado glomerular cae a menos de 20? Usted nos acaba de decir que yo puedo darle una empagliflozina o una dapagliflozina cuando el filtrado está de 20 más. Y si cae después a 18, 17, 15, ¿qué hago? La guía recomienda continuar de forma segura con este fármaco para reducir esta progresión y mantener los beneficios cardiovasculares. O sea, yo le voy a mantener el tratamiento así el filtrado caiga por debajo de 20 hasta que el paciente empiece diálisis. Una vez que empiece diálisis ya tengo que suspender el fármaco. También las personas que están sometidas a apoyo dialítico pueden iniciar o continuar de forma segura el tratamiento con GLP-1, en este caso con semaglutida, para que no, para que se pueda reducir el riesgo cardiovascular y la mortalidad, porque es independiente de la depuración renal, o sea, lo puedo utilizar sin problemas, no hay que corregir dosis. ¿Cuándo vamos a referir a nuestro paciente a nefrología? Cuando tenemos albuminuria urinaria en continuo aumento a pesar de lo que yo estoy haciendo con mis intervenciones farmacológicas y de estilo de vida, o cuando mi filtrado glomerular está en continuo descenso, o si este filtrado está por debajo de 30 mililitros por minuto. Estamos hablando de enfermedad renal crónica en estadio 4. También voy a referir al nefrólogo cuando no está clara la causa de la enfermedad renal y tengo muchas dificultades en el manejo de la misma. Este es el enfoque holístico que utilizamos para intervenir en un paciente con enfermedad renal diabética y vamos a ver que siempre en la cabeza va a encontrarse la modificación del estilo de vida, ¿no? Un plan de alimentación saludable, actividad física, fuera el tabaquismo y el control del peso. Estos factores siempre tienen que estar reevaluándose cada 3 a 6 meses. Voy a utilizar, en el caso de que el paciente tenga hipertensión o albuminuria, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estamos hablando aquí de los IECA o ARA2, y cuando voy a utilizar fármacos de primera línea en el paciente con enfermedad renal diabética, definitivamente a la cabeza van a ir los inhibidores de la SGLT2. Voy a iniciar tratamiento si el filtrado está de 20 en adelante y voy a continuar hasta la diálisis o el trasplante. Pero este año se ha agregado también, porque acá está con o sin, un agonista de receptores de GLP-1 que haya demostrado beneficio en esta población. Y aquí, como les decía hace un momento, tenemos hasta el momento solo a la semaglutida. ¿Ah? Entonces, solo ISGLT2 o ISGLT2 con semaglutida puedo utilizar como fármaco de primera línea en el tratamiento del paciente con diabetes, enfermedad renal diabética, independientemente del control de la glucosa. Eso es importante recordar. ¿Qué más voy a hacer? Vamos a utilizar lo que es la terapia adicional basada en riesgos, ¿no? Yo voy a utilizar algún otro medicamento hipoglucemiante, por ejemplo, metformina, si necesito alcanzar metas de control glucémico. De repente estoy solo con empagliflozina o dapagliflozina y mi paciente igual no controla la glucosa. Tengo que asociar otro fármaco. Eso es lo que se refiere a esta nota, ¿no? Y la adición de un GLP-1 o un SGLT2 se prefiere si ya no se encuentra en la terapia, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Si mi paciente está utilizando empagliflozina y necesito mejorar la glucosa, lo ideal sería utilizar un agonista de GLP-1, semaglutida.
O lo contrario, ¿no? Si ya está usando semaglutida, le agrego un ISGLT2. Y también voy a utilizar antagonistas de receptores mineralocorticoides no esteroideos. Acá deberían colocar semaglutida y acá deberían colocar finerenona. No sé por qué no lo hacen, pero a eso se refieren con estos puntos. ¿Ya? Esto obviamente en pacientes con diabetes tipo 2, porque en pacientes con diabetes tipo 1 sí tenemos que tener algunas salvedades. ¿Sí? Perfecto. Creo que eso es todo de esta parte. Sí. Preguntas acerca de enfermedad renal diabética, alguna cosa que no haya quedado clara. Muy bien. Entonces, asumo que ahí por aquí veo un mensaje en el chat. Ah, todo claro. Ok, gracias, Mireia. Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo vamos a abordar al paciente con enfermedad renal diabética. Recuerden, pacientes con diabetes tipo 2, que es lo que más frecuentemente ustedes van a ver. La evaluación del paciente se hace al momento del diagnóstico. Pero recuerden que esa evaluación de al momento del diagnóstico tiene que ser cuando el paciente con diabetes está euglucémico, cuando metabólicamente está compensado, porque recuerden que la hiperglucemia hace que el filtrado glomerular empeore y puede producir más albuminuria. Entonces, tengo que tener controlado a mi paciente, lo controlo lo más rápido que puedo y luego hago el descarte de enfermedad renal diabética. ¿Cada cuánto tiempo voy a hacer el seguimiento? Si todo sale normal, una vez al año. UACR y tasa de filtración glomerular estimada. O sea, se le pidió su creatinina sérica y se acabó el problema. Y la intervención fundamental que yo debo hacer para evitar la progresión, control de la glucosa y control de la presión arterial. Para la glucosa voy a elegir ISGLT2 a la cabeza, pero también puedo elegir semaglutida como tratamiento dirigido a evitar el riesgo de progresión de la enfermedad renal diabética. Y en el caso del uso del tratamiento con ISGLT2, recuerden que tenemos acá eh, dapagliflozina, dosis de 10 miligramos al día, o empagliflozina, dosis de 10 también, pero si quiero potenciar el efecto hipoglucemiante, voy a utilizar 25 miligramos al día, porque esas dos presentaciones son las que tenemos. Muy bien, pasamos ahora entonces a retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación microvascular muy específica de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 y está siempre relacionada con la duración y el control de la diabetes, muy similar a lo que pasaba con la enfermedad renal. Más tiempo con la diabetes, más riesgo de compromiso ocular. Más tiempo con mal control de la diabetes, más riesgo de compromiso ocular. Esta es la causa más frecuente de nuevos casos de ceguera en adultos entre 20 a 74 años en países desarrollados. Imagínense en países como el nuestro, la tasa debe ser muchísimo mayor. Pero no solamente el compromiso es de la retina. De hecho, se quiere cambiar el concepto de retinopatía diabética por el concepto de enfermedad ocular diabética, como ha sucedido un poco con la nefropatía diabética, que ahora le llamamos enfermedad renal diabética. ¿Por qué? Porque no solamente se compromete la retina en la diabetes. Se ha visto que condiciones como el glaucoma, las cataratas y otros trastornos del ojo van a ocurrir de manera más frecuente y de manera más temprana en el paciente con diabetes versus el paciente que no tiene. Entonces, no solamente compromete la retina, sino también compromete cámara anterior. ¿Cómo hacemos la clasificación de la retinopatía diabética? La hacemos de acuerdo al nivel de severidad, desde que no tiene retinopatía diabética hasta pasar por retinopatía diabética no proliferativa en sus tres niveles, leve, moderada o severa, y la retinopatía diabética proliferativa. Dentro de la leve, moderada o severa van a haber diferentes lesiones que van a ir incrementando el nivel de severidad. Por ejemplo, en la leve yo voy a encontrar en el fondo de ojo solamente microaneurismas. En la moderada voy a ver otro tipo de lesiones aparte de microaneurisma, pero no tantas como en la severa. Y en la severa lo que voy a ver es hemorragia por puntos en los cuatro cuadrantes, más de 20 hemorragias por cuadrante,
y o la presencia de venas dilatadas en dos o más cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinianas en uno o más cuadrantes, pero que todavía no hay proliferativa. Mientras que en la retinopatía diabética proliferativa lo que yo voy a encontrar ya es la neovascularización o hemorragia preretiniana, perdón, o hemorragia vítrea. ¿A qué se refiere no proliferativo y proliferativo? Justamente este término, la neovascularización. Cuando nosotros vemos la fisiopatología de la enfermedad renal, de la enfermedad ocular diabética, de la retinopatía, lo que vamos a ver es un estatus de hipoxia en el paciente. Ese estatus de hipoxia en el ojo, sobre todo en la región de la coroides, va a condicionar qué cosa? Que haya menos irrigación hacia la retina. Esa menor irrigación que va a condicionar la liberación de factores de crecimiento vascular endotelial y va a haber formación de neovasos. Esos neovasos van a ser de una pared capilar muy delgadita que tienden rápidamente a reventarse, a romperse y a sangrar. Esa es la causa de la retinopatía diabética proliferativa. Hablamos de no proliferativa cuando todavía no se encuentra la formación de esos vasos sanguíneos anómalos en la propia retina como tal. Pero además de la propia retinopatía, tenemos otra condición que rápidamente incrementa la severidad de la enfermedad, que es la presencia o ausencia del edema macular. Acá hubo un error de tipeo, es de edema macular diabético. En el edema macular diabético lo que vamos a ver es engrosamiento retiniano y exudados en el polo posterior. Y la severidad se incrementa mientras más cerca se encuentre a la mácula. Recuerden que la mácula en la retina es la que concentra la mayor cantidad de conos, los conos y los bastones, si se acuerdan por histología. Los bastones nos sirven para la visión gruesa y la visión en blanco y negro y la visión nocturna y los conos nos sirven para la visión de colores y la visión fina. Entonces, en la mácula se concentra la mayor cantidad de conos. Si es comprometida por el edema macular de nivel severo, es un riesgo grande de ceguera. De esta manera se ve una retinopatía diabética. La visión que se compromete sobre todo es la visión central, la visión fina. Y el diagnóstico lo vamos a hacer por parte principalmente del oftalmólogo mediante una oftalmoscopía indirecta, que es el famoso fondo de ojo. Se dilata con unas gotitas la pupila del paciente, se espera para poder evaluar toda la retina. ¿Qué es lo que yo voy a ver acá? Voy a ver la papila, voy a ver la arteria, voy a ver la vena y las lesiones que se puedan encontrar en el ojo. Aquí lo que vamos a observar, por ejemplo, son exudados duros, estos que parecen mantequilla. Podemos observar bastantes sangrados puntiformes y podemos observar también sangrados preretinianos que son un poquito más grandes. Lo que ustedes observan por acá como unas manchitas de halo oscuro y de borde de color hipopigmentado son huellas de láser. O sea, esta retina ya es una retina que ha estado en tratamiento. Acá lo vemos de manera mucho más directa, ¿no? Todos estos de aquí que ven en la parte periférica son las huellas de láser. Y lo que vemos en la parte central es la mácula, algunas zonas de exudados duros, estos que parecen algodones son exudados blandos y sangrado. Una retinopatía diabética proliferativa también. Otro tipo de lesiones, sangrado en diferentes niveles, exudados duros. Entonces, esto es lo que vamos a ir observando en una retina. Pero ¿qué pasa cuando yo en un fondo de ojo no veo prácticamente nada? Existe una prueba que se puede utilizar que es la angiografía con fluoresceína. Esa prueba me permite a mí identificar los microaneurismas que de pronto no se pueden ver a simple vista en un fondo de ojo convencional. Esos puntitos blancos que ven por acá en la diapositiva, muy pequeñitos, son los microaneurismas. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo tenemos que hacer el diagnóstico y vamos ahora a ver cuáles son las recomendaciones, cómo vamos a manejar al paciente con retinopatía diabética. Muy bien. ¿Qué nos dice el ADA 2026? Hay que implementar estrategias para ayudar a las personas con diabetes a alcanzar objetivos glucémicos, reducir riesgo de retardar progresión de retinopatía diabética. O sea, en buen cristiano,
control metabólico de la glucosa, glicosilada por debajo de 7%, control de presión arterial y en este caso le agregamos control de lípidos también, colesterol LDL, triglicéridos. Está demostrado que el control de estos tres parámetros reduce el riesgo o retarda la progresión de la retinopatía diabética. Nuevamente, los pacientes a veces llegan a la consulta diciéndome, doctor, no veo borroso, mándeme al oftalmólogo, porque es malo y no me quiere mandar al oftalmólogo. Y yo les digo, porque el oftalmólogo te va a dar una patada en tus cuatro letras y te va a mandar nuevamente conmigo porque tu diabetes está mal controlada. Mientras que tu diabetes esté mal controlada, no hay forma de intervenir correctamente en la mejoría de la retinopatía diabética. Entonces, hay que tratar de explicarle eso, hacerle entender correctamente al paciente de que si bien es cierto, el ojo requiere cuidado, si metabólicamente no está compensado, no hay nada que el oftalmólogo pueda hacer para ayudar. ¿Cuándo voy a hacer mi primer examen de fondo de ojo en mi paciente con diabetes? En diabéticos tipo 1, luego de 5 años del diagnóstico, y en diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico. Se repite lo mismo que con la enfermedad renal diabética. O sea, yo tengo que esperar a que mi paciente esté controlado de su diabetes para hacerle su primer fondo de ojo. ¿Qué pasa si su fondo de ojo está normal? La recomendación es un fondo de ojo anual, similar a lo que pasaba con la enfermedad renal diabética, ¿no? La UACR y el filtrado glomerular al menos una vez al año. Si no hay evidencia de retinopatía en varios controles anuales, se podría considerar lapsos de hasta máximo 2 años. Pero cuando ya hay daño, los controles al contrario son mucho más frecuentes, cada 6 meses, cada 3 meses. Una recomendación muy importante es en la paciente con diabetes y gestación, porque se ha visto que el embarazo aumenta el riesgo de desarrollo o progresión de retinopatía diabética. Por lo tanto, se recomienda que una mujer que tiene diabetes y busca embarazarse, debería realizarse el fondo de ojo antes del embarazo y durante el primer trimestre, con probable seguimiento trimestral durante toda la gestación y hasta un año postparto, según el grado de retinopatía, tenga o no tenga retinopatía. ¿Y cómo vamos a intervenir? En realidad, nosotros como endocrinólogos o médicos que nos encargamos del manejo de la diabetes, no es que nosotros mismos tratemos la retinopatía diabética, manejamos la parte metabólica, el aspecto general del paciente, pero necesitamos que haya un oftalmólogo, idealmente un retinólogo con experiencia en retinopatía diabética, y debemos enviarlo a todo paciente que tiene ya edema macular. Basta que tenga edema macular, automáticamente pasa a ser un paciente de alto riesgo, tiene que entrar con el oftalmólogo. Retinopatía diabética no proliferativa moderada severa o retinopatía diabética proliferativa de cualquier condición. Esos son los elementos que van a hacer que yo rápidamente lo refiera a un oftalmólogo. ¿Y qué tipo de intervención va a realizar oftalmología? Habitualmente la fotocoagulación con láser panretinal para reducir el riesgo de pérdida de visión en los pacientes y lograr justamente la conservación de la visión. Vamos a regresar aquí un poquito porque les quiero explicar cuál es acá está, cuál es el fundamento de la fotocoagulación. Les explicaba en la primera parte de esta presentación de que la fisiopatología de la retinopatía diabética hace que justamente en la parte central de la retina, sobre todo, aparezcan vasos sanguíneos anómalos que tienen rápidamente una pared muy delgada, que revientan, que sangran, y eso es lo que condiciona los problemas de desprendimiento de retina, desprendimiento de vítreo posterior. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento de la fotocoagulación se encuentra no en la zona donde están todas las lesiones, aquí hay varias, sino se encuentra en la retina periférica. Entonces, de repente uno puede pensar, doctor, ¿por qué están usando láser en la zona donde no hay lesiones? Cuando las lesiones están en la parte central, en la parte más media de la retina. Y eso tiene una explicación. ¿Qué es lo que se hace con la fotocoagulación? Lo que se hace es concentrar la mayor parte del oxígeno en la retina central. ¿Por qué? Porque al yo destruir la retina periférica, porque eso es lo que se hace, se quema la retina periférica, yo la destruyo,
concentro la mayor cantidad de oxigenación en la retina central, que es la visión fina, que es la visión de colores. Sacrifico mi visión nocturna, sacrifico mi visión de blanco y negro, digamos, por preservar la visión más importante, que es la visión fina. Ese es el motivo por el cual la fotocoagulación es en retina periférica. También le dicen en rejilla. Y no le doy directamente a las lesiones como para quemarlas, entre comillas, porque quiero concentrar la oxigenación a nivel central. Muy bien, vamos a regresar aquí. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el paciente que puede tener algún grado de retinopatía diabética, pero ya tiene edema macular? Aquí el tratamiento de primera elección son las inyecciones intravítreas de un antiangiogénico. Este es un antifactor de crecimiento endotelial vascular que sirve justamente para corregir el problema en la mácula que afecta a la agudeza visual. Y para eso tenemos 5 fármacos. De estos 5 medicamentos que ustedes ven por acá, 2 están aprobados por la FDA y por la EMEA para el tratamiento de los pacientes con retinopatía diabética, que son el ranibizumab y el aflibercept. Los demás están también utilizados para retinopatía diabética, pero faltan aprobación por los organismos regulatorios. Y esta de aquí, que es el bevacizumab, es off-label. Lo interesante o lo gracioso de esto es de que el bevacizumab fue el primero que se utilizó, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del cáncer de colon, es un antiangiogénico, pero que a pequeñas dosis se empezó a utilizar off-label en el tratamiento de retinopatía diabética, en edema macular, y se vieron buenos resultados, pero no logró su aprobación para retinopatía diabética. Las demás sí. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? Fotocoagulación focal o en cuadrícula macular y las inyecciones intravítreas de corticosteroides pueden ser tratamientos razonables en pacientes con edema macular diabético persistente, a pesar de que una terapia antiangiogénica previa que no se puede utilizar o que no sean candidatos para este enfoque de primera línea. Aquellos que no tienen indicación de uso de antiangiogénicos, se podría utilizar también fotocoagulación o inyecciones intravítreas con corticosteroides, a la cabeza triamcinolona. El hecho de que el paciente tenga retinopatía diabética no significa que no pueda utilizar aspirina siempre y cuando ésta esté indicada, ¿ya? En el tema de cardioprotección. Preguntas en relación a retinopatía diabética, inquietudes, dudas. ¿Alguna inquietud, duda? Listo. Ok. Mireia nos pregunta, ¿en el edema macular siempre está indicado iniciar tratamiento o solo cuando hay compromiso como microedema? No, Mireia, siempre hay que iniciar tratamiento. No tengo una fotografía de cómo es el edema macular diabético, pero a ver, digamos, es como que ustedes tuvieran pegadas 2 hojas y que de pronto entre las 2 hojas hubiese una luz, se empieza como que a desprender las 2 hojas. Esa parte media se llena de un líquido intersticial que es el edema macular diabético. El problema de ese desprendimiento es que está llevándose toda la capa de conos de la retina y puede condicionar una pérdida de ceguera muy brusca. Entonces, suponiendo que yo tengo un paciente con retinopatía diabética no proliferativa leve, o sea, solo tiene por ahí uno que otro microaneurisma, basta que tenga edema macular diabético, automáticamente ese paciente tiene que pasar a ser tratado por oftalmología con antiangiogénicos, inyecciones de aflibercept, lo que ranizumab, que les estaba colocando en las diapositivas, porque es un riesgo altísimo de que eso se desprenda y el paciente termine en ceguera. Entonces, sea que haya o sea que no haya ninguna otra lesión acompañante, la presencia de edema macular diabético lo convierte en una emergencia ocular que se tiene que tratar inmediatamente. ¿Sí?
¿Alguna? Ok. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la última parte de la presentación, que es acerca de la neuropatía diabética. En realidad hay tratados de neuropatía diabética. Es una de las complicaciones de la diabetes más frecuentes, pero es súper amplia porque tiene diferentes fenotipos. Es súper complicado hablarlo en una sola clase. Teóricamente, deberíamos hablar de neuropatía diabética en tres o cuatro clases diferentes para ver todos los tipos distintos que hay. He tratado de resumir lo mejor posible para que sea digerible para ustedes. Entonces, la neuropatía diabética es la complicación más frecuente, más precoz de la diabetes y es un grupo de desórdenes heterogéneos que tienen distintos fenotipos clínicos. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a encontrar que las células de Schwann van a acumular sorbitol por el exceso de glucosa en la sangre a través de la vía del poliol. Todo esto es bioquímica. Y la microvasculatura de los nervios periféricos van a sufrir cambios, se van a reventar los vasitos, va a haber un cuadro de disfunción endotelial. Si ustedes recordarán, eh, la vasculatura encargada de la nutrición de los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos también se tienen que nutrir, es la famosa vasa vasoro, ¿no? Que son unos capilares muy delicados que van a irrigar las paredes de los vasos sanguíneos. En el tema de los nervios periféricos tenemos algo similar, que es la vasa nervorum, que son microvasos sanguíneos que se van a encargar de irrigar y nutrir a estos nervios. Justamente esa vasa nervorum es la que se va a comprometer en la neuropatía diabética. Por eso es que la neuropatía diabética se considera una complicación microvascular, porque son estos vasos los que se van a comprometer. Y esto va a favorecer el estrés oxidativo. De hecho, la gran mayoría de complicaciones diabéticas están asociadas justamente a este estrés, ¿no? La hiperglucemia produce oxidación de la glucosa, los lípidos, formación de productos de glicosilación avanzada, estrés mitocondrial, estrés oxidativo, daño endotelial, vasodilatación anormal, óxido nítrico dependiente, disfunción vascular, biomarcadores de proinflamatorios, y complicaciones de la diabetes. La mayoría de complicaciones microangiopáticas tienen esta característica. Desde el punto de vista patológico vamos a ver desmielinización, degeneración axonal progresiva, hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann, edema endoneuronal menos frecuente pero puede aparecer, y vamos a tener también en el sistema nervioso autónomo compromiso de los ganglios simpáticos que van a favorecer la neuropatía autonómica y también compromiso de los ganglios de las neuronas postganglionares. Va a haber una disminución de la densidad de las fibras nerviosas, desmielinización segmentaria, que puede ser reversible, pero la axonal ya no lo es. Entonces, ¿cómo vamos a ver una foto de un nervio? Si yo lo corto transversalmente, estas son sus características. Va a estar conformado por fibras gruesas y por fibras delgadas. Cada una de ellas lleva un impulso y una sensibilidad distinta, si recuerdan ustedes. Y este es un nervio cortado en transversal de un paciente con neuropatía diabética. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de filetes nerviosos gruesos y delgados en relación a la imagen anterior están venidos a menos. ¿Cómo clasificamos entonces la neuropatía diabética? Hay 50.000 maneras diferentes de clasificar. Yo les he traído esta que es del consenso de Neuralat, que es un consenso un poquito antiguo, pero sigue vigente para el manejo de la polineuropatía diabética. Entonces, tenemos, por ejemplo, la neuropatía diabética se puede clasificar como neuropatía diabética rápidamente reversible. Dentro de ese grupo tenemos a la neuropatía de la hiperglucemia y a la neuropatía de la prediabetes. Me voy a detener un poquito aquí porque sí me parece importante que ustedes lo sepan. Cuando hablamos de neuropatía de la hiperglucemia, lo que vamos a ver es lo siguiente. Mientras más glucosa alta hay en la sangre, va a haber mayor acumulación de sorbitol. Y esa acumulación de sorbitol produce mayor estrés oxidativo. ¿Y qué cosa significa finalmente eso? Mayor daño endoneuronal. Entonces, cuando el paciente con diabetes está súper descompensado, está con una glucemia súper alta constantemente, las manifestaciones clínicas de la neuropatía son muy marcadas. Dolor,
picones, calambres, adormecimiento, quemazón, ardor, corriente eléctrica en miembros superiores e inferiores, sobre todo en miembros inferiores, ¿ya? Y el paciente dice, doctor, deme medicamentos para el dolor, porque él va a la consulta por el dolor. Y a veces algunos no comprenden cuando el médico le dice, mira, yo no te voy a dar nada para el dolor porque no te va a servir para nada. Porque el problema de tu dolor neuropático no es un problema somático, es la irritación del nervio producto del exceso de glucosa y del estrés oxidativo. Mejora tu glucosa y tus molestias van a mejorar también o incluso desaparecer. Entonces, le damos tratamiento a estos pacientes desde el punto de vista de la glucemia, mejora la glucosa y las manifestaciones neurológicas se reducen muchas veces en más del 50 a 70% de casos. Si yo mejoré el estatus metabólico de mi paciente y a pesar de eso persiste la molestia neuropática, en ese momento yo voy a estar seguro de que el tratamiento de las molestias neuropáticas va a funcionar, porque ya me encuentro en un estatus de compensación de mi problema metabólico de la diabetes. ¿Sí? Entonces siempre recuerden ustedes, no se manden con gabapentina que pregabalina. Nos ha tocado pacientes que están con un montón de medicamentos para el control de la neuropatía diabética, incluso llegando al tramadol horario. Me duele y me sigue doliendo y me sigue molestando. Su glucosa 250, 300. Obviamente el neurólogo pues no va a ver la glucosa, lo que va a ver es darle el tratamiento para el dolor, pero es un tratamiento súper complejo porque no se trata la causa de la neuropatía. Entonces es importante siempre el control metabólico para poder lograr que los antineuríticos funcionen correctamente. Otra condición que tenemos que recordar es la neuropatía de la prediabetes. Este está descrito porque pasa que hay algunos pacientes con prediabetes que a pesar de que todavía no tienen diabetes, se comportan neurológicamente como si ya la tuviesen. Entonces tienen disestesias, tienen parestesias, y finalmente uno empieza a hacer la investigación, pero yo no tengo diabetes y resulta que no tiene diabetes, pero ya tiene cierto compromiso neurológico asociado a la hiperglucemia. Entonces, sí es posible poder ver pacientes con prediabetes que tienen síntomas neurológicos y van a responder al tratamiento de la prediabetes, o perdón, de la neuropatía. Otro tipo de polineuropatías, vamos a ver la polineuropatía simétrica sensitivo-motora, que es la más frecuente presentación fenotípica clínica de la neuropatía diabética. Es aquella neuropatía que viene en guante o en calcetín, que se presenta por tener disestesias o parestesias a predominio vespertino nocturno. O sea, el diagnóstico, chicos, de la neuropatía diabética es un diagnóstico eminentemente clínico. He visto muchas veces que lo mandan a los pacientes a hacerle una electromiografía, potenciales evocados, pruebas que realmente no tienen nada que hacer. El diagnóstico de la neuropatía diabética es clínico. Al paciente con diabetes que le dice usted, doctor, tengo calambres en las piernas. ¿A qué hora molestan más los calambres? Todo el día. Sí, yo sé que todo el día, pero ¿a qué hora suelen molestar más? Para dormir, no me deja dormir. Eso es neuropatía diabética, es una polineuropatía simétrica sensitivo-motora. ¿Ya? Entonces yo no necesito pedirle una electromiografía para eso. También tenemos la autonómica o también tenemos compromisos focales o multifocales. De repente solamente hace el paciente una parálisis de Bell, de repente es una neuralgia del trigémino. Son manifestaciones donde hay compromiso del par craneal nada más y ya no de una extremidad puntual. A veces hay radiculopatías, el compromiso solo del plexo braquial izquierdo, entonces tiene compromiso desde el hombro hasta la muñeca, nada más, el resto del cuerpo no molesta. O tiene motora proximal que compromete la turgencia de los músculos y puede hacer que se vayan atrofiando. Entonces, hay diferentes manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética, pero la más frecuente es la polineuropatía simétrica sensitivo-motora. Estas son otro tipo de manifestaciones que les acabo de comentar y un poquito más detalladas. Característica más importante de esa neuropatía, dolor, disestesias, parestesias a predominio vespertino nocturno, en guante o en calcetín. Todos son los diferentes tipos de manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética. Túnel del carpo, la ciática, femoral lateral cutánea,
O sea, diferentes formas de manifestaciones que muchas veces hacen complicado el diagnóstico o nos hacen buscar un diagnóstico diferencial que realmente no es necesario. Punto y aparte tiene que ver la manifestación de neuropatía autonómica, porque sí, la neuropatía autonómica es un elemento muy complicado de diagnosticar y también muy complicado de tratar sobre todo, porque recuerden que el sistema nervioso autónomo compromete diferentes sistemas, el cardiovascular, el gastrointestinal, genitourinario, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular? Vamos a ver hipotensión ortostática. Son esos pacientes con diabetes de larga data que dicen, doctor, todo el tiempo me desmayo, voy a la emergencia porque se desmayó. Uno empieza a investigar un poco la historia, resulta que el paciente se levanta bruscamente y hace cambios posicionales bruscos, por eso se para desmayando. ¿Qué otra manifestación vamos a encontrar? La taquicardia sinusal de reposo. Llegó a la consulta el paciente, va como media hora sentado y sin embargo está con frecuencias cardíacas de 95, 105, 110. Hacen el estudio de función tiroidea normal, etcétera, etcétera. Es una taquicardia sinusal de reposo, es por una descalibración del nodo sinusal, producto justamente de la neuropatía autonómica. Otro elemento negativo es el infarto de miocardio silente, ¿no? Es la muerte súbita del paciente, es ese paciente que fallece un día y nadie se enteró por qué falleció, resulta que tuvo un infarto fulminante. Pero la neuropatía autonómica, perdón, compromete el dolor, o sea, la forma en la cual yo me voy a enterar que algo me está sucediendo. Tenemos también aparte el compromiso gastrointestinal y aquí voy a tener dos manifestaciones. Voy a tener la gastroparesia diabética o gastroparesis diabética y voy a tener la enteropatía diabética. La gastroparesia diabética se va a parecer un poco a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay retardo en el vaciamiento gástrico y todo el tiempo está el paciente con eructos, con pirosis, llega a ser incluso hasta esófago de Barré asociado a la gastroparesia. Tenemos también la enteropatía diabética y episodios de diarrea crónica, episodios de estreñimiento constantemente, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que afecta a la calidad de vida del paciente. Desde el punto de vista genitourinario, la disfunción eréctil, eyaculación retrógrada y en casos peores y más complicados, vejiga neurogénica con retención urinaria e incontinencia. Otras manifestaciones más raras de la neuropatía autonómica, por ejemplo, la anhidrosis, la piel muy reseca en ciertas zonas del cuerpo o solamente sudoración en el tórax nada más. Doctor, solamente me suda del tórax para abajo y mi espalda toda está seca. O sea, sudan por dermatomas. O la sudoración después de que come el paciente. Empieza a comer y empieza a sudar. También son manifestaciones de neuropatía autónoma. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de neuropatía diabética? Vamos a evaluar síntomas y signos clásicos y vamos a valorar la disminución de umbrales de sensibilidad distal y simétrica. Ahí vamos a evaluar la sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y dolorosa. Vamos a evaluar reflejos tendinosos distales, si hay disminución de fuerza muscular, pero eso ya mucho más tardío. Y en casos más raros, sobre todo para diagnóstico diferencial, podemos buscar alteraciones de estudios electrofisiológicos. ¿Qué voy a evaluar en la neuropatía diabética periférica entonces? Voy a evaluar función de las fibras delgadas y para eso voy a utilizar la sensación de pinchazo y la temperatura. La sensación de pinchazo, ¿cómo la evalúo? Con punta de alfiler. Se recuesta al paciente, pone el pie y uno empieza a evaluar en diferentes zonas y pulpejos si el paciente siente la sensación de pinchazo. También existen dispositivos muy pequeñitos tipo lapicero que me sirven para evaluar la temperatura. En la mitad de este lapicero especial hay un metal que para frío y en la otra mitad hay una especie, digamos, de barrita que siempre está tibia o medio calientita para que yo pueda valorar si el paciente puede captar cambios en la temperatura. Eso que me está evaluando, fibras delgadas. Y para evaluar las fibras gruesas, lo que yo voy a evaluar son reflejos de las extremidades inferiores, ahí el reflejo aquiliano, de repente el reflejo del rotuliano, si es que el compromiso es mucho más arriba, y la percepción de vibraciones y el monofilamento de 10G. La percepción de vibraciones, ¿cómo la voy a valorar? Con el diapasón de 128 Hz.
Mis alumnos me hacen acordar mañana para enseñarles cómo es el diapasón, ahí lo tengo en el consultorio. Y el número 3 es la sensación protectora, que para eso voy a utilizar solo el monofilamento de 10G. Si ustedes se dan cuenta, por ninguno de estos lados yo voy a utilizar una electromiografía. No se necesita. El diagnóstico es clínico. Hay diferentes escalas que me van a permitir a mí poder catalogar la situación de mi paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este pesquisaje propuesto por el grupo Michigan, que me va a aportar un puntaje en el pie, donde voy a ver características del pie, si hay presencia o no de ulceración, si está presente o no el reflejo aquiliano, si el paciente puede captar vibración, y en función de eso yo le voy a dar un puntaje. Acá tengo el esquema Michigan ya completo, donde ya también coloco la extensión de los dedos, dorsiflexión del pie y evalúo mucho más reflejos. Estos son con fines informativos, no les voy a pedir preguntas sobre esto, pero es para que ustedes sepan que tenemos tablas que nos pueden permitir a nosotros valorar correctamente la sensibilidad del paciente. Muy bien, ya sabemos cómo hacer el diagnóstico, entonces vamos ahora a cuáles son las recomendaciones de manejo del paciente. Todo paciente con diabetes tiene que ser tamizado para neuropatía diabética periférica y autonómica, siempre nuevamente al inicio del diagnóstico en el diabético tipo 2 y luego de 5 años en el diabético tipo 1. O sea, para las tres complicaciones microvasculares funciona exactamente lo mismo. Control anual, si todo está ok. Diabéticos tipo 2, la primera evaluación al momento del diagnóstico. En diabéticos tipo 1, 5 años después. Para evaluar neuropatía autonómica, vamos a evaluar por sistema, desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, el tema del síncope, del mareo ortostático, en el tema de la gastroparesia diabética, sensación de llenura precoz, en el tema genitourinario, disfunción eréctil, cambios en la sudoración en los patrones de sudoración, piel seca, agrietada en las extremidades. Entonces, va a depender mucho, como les digo, de cuál es el sistema que yo voy a investigar. ¿Cómo evaluamos la polineuropatía? Vamos a utilizar una historia clínica cuidadosa. Le voy a preguntar al paciente cómo es la molestia, cómo es el dolor, a qué hora se presenta, qué características tiene, es frecuente, no es frecuente. Y el examen físico de temperatura, punción con alfiler, sensibilidad vibratoria con el diapasón de 128 Hz y el monofilamento de 10G. Sobre todo para identificar sensibilidad protectora, el riesgo de ulceración. En todo paciente que tiene neuropatía diabética u otra complicación microvascular, uno siempre deberá preguntar de tiempo en tiempo sobre signos y síntomas sugestivos de neuropatía autonómica, sobre todo cardiovascular. Recuerden, taquicardia de reposo, hipotensión ortostática. ¿Cómo voy a tratar a este paciente? Entonces, el control glucémico puede prevenir o retrasar el desarrollo de neuropatía en diabéticos tipo 1 y retrasar la progresión en diabéticos tipo 2. Y en los últimos años también se considera que el control de la presión arterial y los lípidos puede jugar un papel importante también para reducir este riesgo. Voy a evaluar, voy a tratar a los pacientes para reducir el dolor relacionado a neuropatía diabética periférica y síntomas de neuropatía autonómica con el objetivo de mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son los medicamentos que voy a utilizar para reducir el dolor relacionado a neuropatía diabética? Tenemos esto de aquí, que es la pregabalina, la duloxetina, gabapentina, amitriptilina, bloqueadores de canales de sodio, que están recomendados como terapia farmacológica inicial del dolor neuropático. Y esto es muy importante, porque no todos los pacientes tienen manifestaciones de dolor neuropático. El dolor neuropático son las disestesias que ustedes conocen por semiología del sistema neurológico. O sea, hablamos del ardor, quemazón, calambres. El paciente siente como que estuvieran poniéndole agujas de acupuntura en la planta del pie, en los dedos, hincones, ¿no? Son las disestesias. Y para eso funcionan muy bien la pregabalina, la duloxetina, gabapentina, pentilina y la carbamazepina, que es un bloqueador de canales de sodio. Pero no tienen un efecto importante sobre las parestesias, o sea, sobre las molestias de sensibilidad. Esas que cuando el paciente refiere y dice, doctor, siento como que me hormiguean las piernas.
siento como que están adormecidas todo el tiempo, siento como que camino sobre algodones, sobre huevos, sobre cáscara de naranja, o sea, no me puedo parar correctamente porque siento que no estoy bien parado. Esas molestias no mejoran con pregabalina, no mejoran con gabapentina. Entonces ahí el tratamiento de la neuropatía diabética periférica cobra otro matiz. El tratamiento sintomático, sobre todo del dolor neuropático, tenemos justamente estos medicamentos, ¿no? Pregabalina, gabapentina. En medios públicos vamos a tener sobre todo gabapentina. La dosis de gabapentina va de 900 miligramos al día hasta 3.600 miligramos al día. Ese es su rango terapéutico. Menos de 900 miligramos al día de gabapentina para tratamiento de neuropatía diabética es placebo. Yo he visto que algunos colegas le dan una gabapentina en la noche, mejor no le den nada. O sea, si le voy a tratar la neuropatía, la trato bien, si no, no la trato. ¿Cómo voy a iniciar el tratamiento con gabapentina? Ustedes van a tener en el CIS y en el Salud gabapentina de 300 miligramos. El primer día arranco con una tableta en la noche. Al día siguiente arranco con una tableta en la mañana y una tableta en la noche. Y a partir del tercer día de tratamiento ya le doy 3 veces al día, mañana, tarde y noche, cada 8 horas. O sea, 900 miligramos al día. Si voy a usar pregabalina, la pregabalina viene en presentaciones de 75 miligramos, de 150 y en ciertas marcas de 300 miligramos. Arranco con 75 miligramos mañana y noche, 2 veces al día, y voy titulando la dosis hasta un máximo de 600 miligramos al día. Antidepresivos. Amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico. Viene en presentaciones de 25 miligramos. Se recomienda siempre empezar con una dosis pequeñita, 12.5 miligramos en la noche, y voy titulando la dosis progresivamente hasta los 50 miligramos al día. En el caso de la duloxetina es un antidepresivo que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Se empieza con 30 miligramos de duloxetina al día, en la noche la pueden dar por una semana y luego titulo a 60 miligramos al día en adelante. No tenemos capsaicina y como opioides tenemos el tramadol, que ustedes saben que viene de 50 miligramos al día, pero las guías de práctica clínica y las sociedades científicas recomiendan no utilizar tramadol como tratamiento adicional a menos que sea estrictamente necesario, porque recuerden que los opioides generan tolerancia al tratamiento y generan adicción. Entonces hay que tener bastante cuidado al utilizar opioides en el paciente con neuropatía diabética. Este es el tratamiento sintomático. Me va a quitar el dolor, me va a quitar el ardor, la quemazón, las disestesias, pero no va a evitar la progresión de la neuropatía diabética. Para eso tenemos el tratamiento patogénico o etiopatogénico. Y aquí tenemos dos representantes. Tenemos el ácido alfa lipoico o ácido tióctico, son lo mismo, que viene de 600 miligramos, que es un antioxidante endoneuronal. Entonces actúa bloqueando el estrés oxidativo a nivel de la neurona que se compromete y de esa manera reduce el daño de la neuropatía diabética. Por lo tanto, este medicamento funciona tanto para el dolor neuropático como para las parestesias, que les decían ustedes, el adormecimiento, el hormigueo, el caminar sobre algodones. Ahí no funcionan mucho estos, pero esos funcionan bastante bien, tanto para esas molestias como para el dolor también. O sea, yo puedo asociar un ácido tióctico con pregabalina, con gabapentina. Una terapia combinada está permitida. El otro medicamento que puedo utilizar es la benfotiamina, que es una tiamina liposoluble modificada en su estructura molecular como una vitamina B1 de acción prolongada. Se utiliza esta en dosis de 300 miligramos 2 veces al día por lo menos 6 semanas y luego se puede mantener con 300 miligramos una vez al día. Se ha visto que la vitamina B1, la tiamina, se pierde mucho por la orina en el paciente con diabetes y es otro factor que favorece justamente la fisiopatología de la neuropatía diabética periférica. Corrigiendo los niveles de tiamina con benfotiamina,
que es una vitamina B1 liposoluble, la mantenemos más tiempo en un buen estatus que si utilizáramos tiamina convencional. En el caso del ácido tióctico, lo podemos utilizar, viene en presentación de 600 miligramos, una tableta 30 minutos antes del desayuno, una vez al día, todos los días. ¿Qué pasa con la neuropatía autonómica? Ahí va a depender la intervención de cuál es el compromiso, de qué sistema se está comprometiendo. Si es, por ejemplo, hipotensión ortostática, yo tengo que educar al paciente para evitar cambios bruscos posturales, debo tratar de utilizar de repente medias compresivas o fármacos que puedan retener el sodio y permitirme tener una mayor presión arterial. ¿Qué pasa si tengo gastroparesia diabética? Voy a utilizar prokinéticos, metoclopramida, domperidona, levosulpirida, cisaprida, que me van a permitir que hacer que el estómago vacíe más rápidamente la comida y de esa manera reduzco el reflujo. Si tengo pacientes con enteropatía diabética en el compromiso de la diarrea, voy a utilizar antidiarreicos como loperamida o subsalicilato de bismuto también, que funciona bastante bien en estos casos. Si es vejiga neurogénica, entrenamiento vesical, probablemente autocateterismo vesical, que el mismo paciente aprenda a vaciar su vejiga, tratamiento de infección urinaria, etcétera. Esto más va de la mano con el neurólogo. Y el tema de la disfunción eréctil o sexual, también en el caso de la mujer, fármacos, ahí tenemos el sildenafilo, valdenafilo, tadalafilo. En el peor de los casos, utilizar fármacos transuretrales como el prostadil o de aplicación intracavernosa, pentolamina, el prostadil o la prótesis peniana. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Hemos tratado de hacer un resumen de estas complicaciones. Yo los invito a que puedan revisar las guías de práctica clínica. Son de acceso libre. Ingresan a la revista Diabetes Care, estándares de cuidado en diabetes, y van a tener todos los acápites de la información actualizada del paciente con diabetes. Ahí están mis redes sociales. Síganme para más contenido. Aumenten mis métricas. A ver si me puedo volver influencer endocrinológico. Ya veremos. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más inquietudes y más dudas, creo que podéis ir en paz. Demos gracias al doctor. Vayan al Domingo de Ramos el domingo, con fiestas esta semana. Cuídense, nos vemos, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias por su atención. Hasta luego.